Muy buenos días, alumnos. El que les habla es el profesor Donald Suárez. El tema que vamos a tratar el día de hoy en esta clase es acerca de la vida y obra de José María Arguedas. José María Arguedas Altamirano nació en Pueblo Grande, Andahuaylas, en la Sierra Sur del Perú, en Apurímac, el 18 de enero de 1911. Sus padres fueron el abogado cusqueño Víctor Manuel Arguedas Arellano, que se desempeñaba como juez en diversos pueblos de la región, y Victoria Altamirano Navarro, una hacendada andahuaylina, y su hermano Aristides, 2 años mayor que él. A los 3 años de edad quedó huérfano de madre, pero a los 3 años después de su madre contrae segundas nupcias con Grimanesa Aragoitia Aturbi y pasó a vivir con ella. En el año de 1920, por la época presencia de su padre y la mala relación con su madrastra y hermanastro, este huyó con su hermana Aristides y se refugiaron en la hacienda Biseca, donde se crió entre los indígenas quechua hablantes. Hasta en 1923 los recogió su padre, quien los llevó por más de 200 pueblos y ciudades de la sierra, para finalmente establecerse en Abancay. Sus estudios de primavera, o en este caso el clima que le ayudaba bastante, era la época de verano, y ahí realizó sus estudios pues, de primaria, que lo realizó en San Juan de Lucanas en el año de 1918, Puquio en 1919 y Abancay en 1924 a 1925. Y después de realizar sus estudios secundarios en Ica 1926 a 1927, Huancayo 1928 y Lima 1929 a 1930, ingresó en 1931 a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima para estudiar literatura. Que hoy es recordado, tenemos la casona de la Universidad Mayor de San Marcos, la que envuelve una serie de historias acerca de estos grandes representantes de la época. En el año de 1932 sufre la pérdida de su padre y esto hace que él mismo comience a costear sus propios estudios y manutención en una administración de correos. En 1937 es detenido por participar en protestas estudiantes contra un enviado del dictador italiano Benito Mussolini y pasa a prisión a casi un año. En 1939 se casa con Celia Bustamante, una intelectual y promotora de la Peña Cultural Pancho Fierro. Hasta en 1965 se divorcia de ella, pero 2 años después se vuelve a casar con la chilena Sibila Arredondo. Finalmente renunció a su cargo en la Universidad Agraria y el 28 de noviembre de 1969, agobiado por varios conflictos, se encerró en el baño de dicha universidad y se disparó un tiro en la cabeza, a causa del cual murió después de pasar 5 días de penosa agonía, el 2 de diciembre de 1969. Méritos y aportes que se le da a este autor José María Arguedas, uno de los máximos exponentes del indigenismo literario, fundador de la revista peruana Palabra, gran narrador, poeta, educador, antropólogo, etnólogo y periodista, conservador general del folclore del Ministerio de Educación, conservando y promoviendo la cultura, jefe de la sección folclórica, Bellas Artes y despacho del Ministerio, director del Instituto de Estudios Etnológicos, Museo de la Nación de la Cultura Peruana, director de la revista Folclore Americano y también director de la Casa de Cultura del Perú. Todas estas
son los puestos que obtuvo José María Arguedas dentro de su vida. Gran traductor y difusor de la literatura quechua antigua y moderna. Mérito por presentar todos los matices de un Perú andino en intenso proceso de mestizaje. Incorporó la cultura indígena a la gran corriente de la literatura peruana, escrita en español desde sus centros urbanos. Hizo universal la cosmovisión andina y, sobre todo, sentado un precedente importante para él. Inculcó los primeros básicos de la pedagogía moderna, pese a que somos un país fragmentado y diverso, aprovechando nuestras raíces culturales que se mantienen en el tiempo. Impulsor de la música peruana y promotor de la parte cultural por excelencia. Logros obtenidos. Segundo premio en el concurso internacional promovido por la Revista Americana de Buenos Aires, lo cual obtuvo un premio José María Arguedas, el gran escritor peruano. Primer premio del concurso latinoamericano de cuento organizado en México. Luego obtuvo el Premio Nacional Fomento a la Cultura Javier Prado, 1958. Premio Nacional de Fomento a la Cultura Ricardo Palma, 1958-1962. Otorgado ya teniendo las palmas magisteriales que se le dio en grado de comendador en una resolución suprema firmada por el presidente Fernando Belaúnde Terry, dándole las gracias por los servicios prestados a favor de la cultura nacional y por sacarlo adelante. Se le dio a cargo el otorgamiento de las palmas magisteriales. El Premio Nobel de Fomento de la Cultura Ricardo Palma, un premio que distinguió mucho a este escritor. Estilo y características. Dentro de su estilo determinó una adhesión sin atenuantes al universo de los indígenas, generando dos cauces de expresión que se convirtieron en rasgos de estilo, la representación épica y la introspección lírica. Eso va a conllevar a que encontró un lenguaje que él permitió que sus personajes indígenas se puedan expresar en un idioma español sin que sonara falso. Empleó un lenguaje inventado sobre una base léxica fundamentalmente española, injertó el ritmo sintáctico del quechua. Luego elaboró un español nutrido de la sintaxis, el ritmo, la melodía, la ternura, la sensibilidad de la lengua autóctona. Elaboró un español digno de nosotros, un español correcto, autóctono. El estilo poético tradicional de sus textos se adapta al sentido del relato. La tensión entre armonía y conflicto en sus novelas. Arguedas es una cuestión literaria, pero enraizada en la situación existencial del autor. En sus novelas hay un ansia de armonía que posibilita que sobre todo, más que todo, posibilita a las señores tendencias de la literatura peruana a impulsar en sus novelas, que es una ansia de armonía que se ve reflejado y está relacionado con su obra con la tradición edílica de proveniencia europea. La emotividad intensa de júbilo, ritual, heroísmo, tristeza y ternura le da a la narración transparencia. Contradice la idea de una irradiación de la creatividad desde un centro metropolitano a las regiones periféricas. Luego tenemos la cultura andina. No se va a subordinar a otra cultura, sino que
todo lo contrario, se apropia de sus elementos y lo transforma en algo novedoso. Dentro de sus novelas y cuentos tenemos 1935, Agua, colección de cuentos, Agua, Los Escoleros y Guarmacuyay. Una obra de trascendencia de realidad peruana. 1941, Jaguar Fiesta, novela. 1954, Diamantes y Pernales. 1955, La muerte de Aragón. 1958, Los ríos profundos. 1961, El sexto, novela. Todas las sangres, novela. El sueño del Pongo, bilingüe castellano-quechua. Amor Mundo, colección de 400 páginas que converge a esta obra literaria. El zorro de arriba y el zorro de abajo, novela que dejó inconclusa y que fue publicada póstumamente luego. Recopilación póstuma. En 1972, El forastero y los otros cuentos. Páginas escondidas, cuentos olvidados. Poesía tenemos Retrato completo, Tupac Amaru, Camac, Ollana, Vietna, Yactahuamán. 1972, Catatay y otros poemas como Jaiquicuñampas, son obras literarias escritas por él mismo. Y así vamos a encontrar una infinidad de obras que nos muestra nada menos este autor peruano que tiene una trascendencia única en su entorno. Centenario de su nacimiento. En el 2011, con motivo del centenario de nacimiento de José María Arguedas, se programaron diferentes actividades en honor a la novelista indigenista. La primera de ellas fue la propuesta de que el gobierno del Perú declare el 2011 como el año del centenario de nacimiento de José María Arguedas. Sin embargo, esta fue dejada de lado y el 31 de diciembre de 2010 el presidente Alan García declaró el año entrante como año del centenario de Machu Picchu para el mundo. El conmemorarse también el centenario del descubrimiento. La polémica sobre esta decisión continuó, puesto que muchos opinaron que fue una mezquindad no otorgarle al 2011 a uno de los más grandes estudiosos del Perú profundo. El día de su centenario, el 18 de enero, se realizaron diversas actividades en homenaje. En Lima se organizó un pasacay a cargo del TUC con el uso de carromatos, zancos y otras actividades más en honor a él. Todas estas actividades fueron homenajeadas a este grande representante. Dentro de ello tenemos el indigenismo. El indigenismo fue un movimiento cultural más coherente y significativo de este tiempo. Puso de relieve el mundo indígena y el régimen de injusticia bajo el cual vivía, reivindicando además lo autóctono, lo tradicional de nosotros mismos. La figura central del indigenismo fue Luis Balcarce, quien atentó un indigenismo exaltó hasta cierto punto utópico, como se aprecia en Tempestad en los Andes. La actitud y pensamiento de Balcárcer generó una mística indigenista. Otros representantes fueron José Carlos Mariátegui, Uriel García, Hildebrando, Castro Pozo, Ciro Alegría, José María Arguedas. En el Perú, el tema principal de la literatura indigenista fue el indio, cuyo predominio en la literatura se había iniciado en los años 1920 y 1930. Primero con los cuentos de Enrique López Albuja y más tarde en la novela de Ciro Alegría, que lo llevó pues a la cumbre del éxito.
Así empezó la interesante controversia sobre el indigenismo y el indianismo. Esta corriente literaria alcanzó su máxima expresión en la obra de José Carlos Mariátegui, autor del Agua, Yaguar Fiesta, Diamantes y Pedernales, Los Ríos Profundos, El Sexto, La Agonía de Razuñiti, Todas las Sangres y El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, y quien debió a su contacto con los indígenas en la infancia pudieron asimilar sus propias concepciones del mundo y experiencias en base a lo que ven y se ve reflejado en esta época de trascendencia. Luego vamos a tener en cuenta de hablar del argumento de sus principales obras. El argumento de Yaguar Fiesta. En Yaguar Fiesta narra la historia de los hechos de un tiempo en que la ciudad de Puquio y los lugares aledaños eran propiedades, pues, nada menos de los grandes. Y estas propiedades hablamos en sí de quién, de los ayllus que conformaban la propiedad indígena. Estos ayllus eran autoridades de respeto que se daban a conocer, los mismos que después fueron invadidos por los mistis, gente blanca, a la cual se le denominaba, quienes se apoderaron de las tierras para la ganadería. Arguedas narra magistralmente las preparaciones de la turpurcal y oyen voces, suenan las las huacahuay, trompetas que se tocan durante las fiestas. Luego aparece el misita, el toro. El ambiente de la fiesta sube de temperatura y los ánimos se exaltan. Aparecen los problemas cuando el superfecto prohíbe el mandato del gobierno central, que la fiesta tendrá lugar sin la participación de un diestro, como se venía haciendo tradicionalmente en Puquio. El pueblo de Puquio no está de acuerdo con el que se realice la fiesta de la manera como quiere el gobierno central y algunos puquianos que radican en Lima, quienes contratan un torero español. Llega el día de la fiesta taurina y el pueblo puquiano impone su tradición. Luego tenemos a otra obra literaria, Los Ríos Profundos. Los Ríos Profundos narran la entrada de Ernesto y su padre, un abogado de provincia, hasta el Cusco. Ahí Ernesto pasa por una experiencia de descubrimiento y toma una posición de defensa de la cultura del mundo indio. En el segundo capítulo se narran los viajes continuos de Ernesto con su padre del pueblo en pueblo y su llegada a Bancay. El tercer capítulo nos hace ver la situación de marginación del joven Ernesto y su padre Gabriel y su momento de separación al quedarse internado en un colegio de Abancay. El joven Ernesto conoce en el colegio a personas de diferentes razas y de ahí sociales contrarias en el consejo religioso. Al no poder ya tener en cuenta de ciertos problemas juveniles que se lleva a cabo. Luego tenemos en cuenta también que el joven Ernesto se siente plenamente identificado con la problemática social que sufre el pueblo de Abancay, en especial los colonos que eran explotados. En los capítulos 8, 9 y 10 se relata la bruta represión del ejército contra las chicheras y se presenta el ambiente de pugna y hostilidad creciente, tanto como en el colegio religioso. En el capítulo 11 narra la epidemia que se origina entre los colonos, pero la más alarmante es que se amenaza extenderse hasta la ciudad.
Los estudiantes del colegio religioso y los pobladores deciden abandonar la ciudad al oír que la epidemia comienza a matar colonos. El adolescente Ernesto recibe una carta de su padre y luego donde le dice que vaya a vivir con su tío. Él acepta muy gustoso porque sabe que ahí estará junto a los indios y los colonos. Luego tenemos otra obra literaria llamada El Sexto. Es una obra literaria que narra la realidad de nuestras cárceles peruanas. El escenario, los hechos narrados transcurren en el interior en el Sexto, una precisión situada en el centro de Lima, en la avenida Bolivia, con Alfonso Ugarte. Al inicio del retrato, el joven Gabriel cuenta la llegada luego de abandonar la intendencia, llevarlo en una forma continua de dar a conocer la llegada, luego de abandonar la intendencia tras cruzar un patio inmenso, fue conducido hacia el tercer piso o pabellón de los presos políticos. En el primer piso se hallaban los presos comunes más peligrosos, asesinos, ladrones, prontuariados, y en el segundo los no avesados, violadores, estafadores, ladrones y primerizos. Y en el nombre de la prisión se debía que el edificio servía también de cuartel a la sexta zona policial de la República. Empieza con el ingreso de Gabriel Osborno a la prisión y lo primero que oye es la canción de la Marsellesa de los apristas, que es cantada por los presos políticos del tercer piso. Gabriel es conducido al pabellón de los presos políticos y es introducido en una celda. Alejandro Camac Jiménez y Gabriel será compañero de celda. Camac, a medida que pasan los días, le fue enseñando a los presos uno por uno. Maraví, el amo del Sexto, el negro Puñalada, el Piurano, Rosita, el Pato, el Pacasmayo, entre otros. También le dice que el primer pabellón están los vagos, segundo piso están los delincuentes más avesados, violadores, asesinos, estafadores, y el tercer piso están los presos políticos. En la novela se narra la muerte del pianista, la violación de Livio Tasaico por parte del negro Puñalada, la muerte del segundo, el Pato, por mano del Piurano, el suicidio de Pacasmayo, la muerte del Japoneses, la locura del delincuente Clavel, la muerte del negro Puñalada. El escritor José María Arguedas cuenta el drama humano de una cárcel peruana. El dolor, la angustia, el sufrimiento y la muerte son elementos vitales que giran alrededor de la obra literaria. ¿Cuál es el mensaje que podemos tener en cuenta acerca de esta obra literaria? Arguedas define el Sexto como una escuela del vicio, pero a la vez como una escuela de generosidad. Y es que en ese lugar el escritor encontró lo peor de la sociedad. Ha parido pero a la vez la esperanza de quienes luchan por cambiar su vida, luchan por algo único y sobre todo esa esperanza de quienes luchan por cambiar sufrimiento, no solo la privación de la libertad, sino torturas y sufrimientos, al margen de las menudas disputas doctrinarias que se dan entre los presos políticos. Existen ideales comunes que en determinados momentos hermana o todos ellos la lucha contra una dictadura totalitaria y el deseo por implantar en el país la justicia social. Todo esto se refleja dentro de la obra El Sexto, llamada de José María Arguedas.
Muy bien, mis alumnos, hasta ahí les he explicado una clara razón de la vida que tuvo José María Arguedas, una de las vidas más importantes, conocido hoy en día como uno de los grandes representantes. La vida que él tuvo estuvo centrada en lo que nosotros llamamos en el indigenismo. Por eso que es una parte que concierne a él dentro de lo que es el campo indigenista. Muy bien, mis alumnos, espero que les haya gustado.